Bienvenidos. Tenemos el placer de contar con Tomás Pérez Bejo. Tomás Pérez Bejo es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido la investigación y la docencia en diversas instituciones de investigación europeas y americanas. Actualmente es profesor e investigador en el Instituto Nacional de Antropología Histórica e Historia de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Y bueno, tiene una larga trayectoria ya con libros como 3 de julio de 1898, El fin del Imperio Español, Repúblicas urbanas en una monarquía imperial, Imágenes de ciudades y orden político en la América virreinal, España imaginada, Historia de la invención de una nación, Elegía criolla, entre otros. Pero hoy nos ha venido a hablar, tenemos el privilegio de que nos hable del último libro que ha publicado, México, la nación doliente. Y bueno, para platicar sobre este libro y otras muchas más cosas, tenemos a Tomás. Bienvenido, Tomás. Muchísimas gracias por aceptar participar en Utracti Unum. He de decir que todo ese currículum que acabo de leer, que es extenso, yo lo resumiría sinceramente en una cosa, que es que tú has sido galardonado por el Estado español con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica y por el Estado mexicano con la Orden Mexicana del Águila Azteca. Es decir, que tienes las dos máximas distinciones que puede tener un investigador, tanto por parte del Estado español como por parte del Estado mexicano. Aunque permíteme una maldad, yo no sé si actualmente los gobiernos actuales te las darían, lo cual dice bastante a favor tuyo, desde luego. México, la Nación de Oriente, es un libro magnífico. Yo creo que en gran parte es una especie de resumen de buena parte de tu trayectoria. Creo que también es, en cierta manera, como una continuación del libro Elegía criolla, es decir, en el sentido de que en Elegía criolla tratas lo que fueron las guerras de independencia y aquí México, la nación doliente, hablas de cómo se fue construyendo la nación mexicana. Al leer el título, lo primero que me vino a la cabeza fue el famoso estandarte del doliente de Hidalgo. No sé si Hidalgo, en este sentido, es el creador de la nación mexicana, es el padre de la nación mexicana, descubrió la nación mexicana, resucitó la nación mexicana o la reformuló o no sé. Bueno, antes que nada, gracias Chema por la invitación. Es un gusto, como siempre, hablar contigo. Y creo que has dicho una cosa que me parece interesante antes de entrar a responderte a tu pregunta. Yo creo que de alguna manera este libro cierra todo un ciclo de mi vida de investigador y de mi vida de historiador. Es más, cuando acabé de escribir este libro y cuando tuve la primera impresión en las manos. Salió un poco antes en México que en España, con lo cual la primera impresión no es esa que tienes tú, sino que es la mexicana. Tuve la impresión de que bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora tendría que dedicarme a otra cosa, porque realmente me parecía que cerraba un ciclo de todas mis investigaciones. Después, al final, uno empieza a buscar y resulta que descubre que tiene media docena de libros más que escribir y que no tiene tiempo para escribirlos, ¿no? Pero sí, efectivamente, cierra todo un ciclo de mi trayectoria como investigador. Yo espero que le cierre bien. Y paso ahora a la pregunta concreta que me planteabas sobre el asunto del estandarte de Hidalgo. Yo creo que lo del estandarte de Hidalgo y de Hidalgo, una de las cosas que yo cuento en el libro es que Hidalgo es construido como padre de la nación mexicana por el siglo XIX. Es decir, o sea, desde luego, lo de que Hidalgo es el padre de la nación mexicana, pues como metáfora funciona muy bien. Los historiadores trabajamos continuamente con metáforas, aunque no seamos conscientes de ello, pero yo creo que el doliente de Hidalgo tiene poco que ver con lo que yo cuento en el libro. Es decir, lo que yo cuento en el libro es cómo Hidalgo acaba construyéndose como el padre de esa nación mexicana. Eso no quiere decir que lo sea. Sí, y cómo, sobre todo, lo decía porque al final, es decir, la última parte del libro, el libro termina en 1910, es decir, que es cuando
digamos, el porfiriato, digamos, da forma a lo que hoy es el relato mayoritario de nación en México, porque bueno, tenemos que hablar, y es algo que a lo largo del libro lo explicas muy bien, tenemos que hablar de relato mayoritario, pero no relato único dentro de México, es decir, a lo largo de todo el libro, incluso en alguna ocasión hablas de, concretamente utilizas esa palabra, utilizas la palabra fantasma, hay un relato que gana, es decir, que es el mayoritario, y luego hay otro relato, que es lo que denominamos relato conservador, que, digamos, se resiste a morir, yo no sé si incluso en nuestros días. Sí, no, yo creo que es un fantasma persistente, ¿no? Es un fantasma persistente y ahí, pero eso tiene que ver con muchos de mis, no tanto mis libros anteriores, sino con muchos de mis trabajos. Es decir, cuando hablo de trabajos me refiero a artículos académicos en revistas, en el cual yo lo que he planteado es que habría que revisar el siglo XIX y posiblemente habría que revisar no solo el siglo XIX mexicano, sino toda la historia contemporánea, lo que llamamos historia contemporánea, en el sentido de que, además del conflicto, y ahora vuelvo al caso mexicano, además del conflicto ideológico entre liberales y conservadores, que tiene que ver con la organización del Estado, monarquía, república, república centralista, república federal, etcétera, que es lo que los historiadores hemos estudiado más y que tenemos ahí una larga tradición. Hay otro conflicto larvado, pero no por eso menos importante, que es un conflicto identitario, que no tiene que ver con la organización, no tiene que ver con la organización social, con los derechos y con la organización política, sino que tiene que ver con qué somos. Y ese conflicto identitario enfrenta no a dos proyectos de Estado, sino a dos proyectos de nación. Dos proyectos de nación que yo explico en el libro que explico dos cosas y me parece que si no te importa me gustaría explicarlo con un poco de detalle porque me parece que es importante. Que es un conflicto central, es un conflicto importante, un conflicto que la historiografía en general ha ignorado. Esa sería la primera parte, la primera parte que explico. Y dos, que ese conflicto identitario que tiene que ver con lo que somos, es un conflicto que define en gran parte los conflictos de la historia contemporánea, que no tienen que ver tanto con derechos y organización política, con reparto de recursos, sino con lo que somos y que son conflictos enormemente difíciles de gestionar. ¿Por qué? Porque sobre derechos, sobre organización política, sobre reparto de recursos se puede negociar. Podemos tener un poco más o menos de libertad, un poco más o menos de centralismo, un poco más o menos de federalismo. Pero ¿por qué somos, sobre qué somos, no se puede negociar? Y esos dos conflictos, en el caso mexicano, enfrentan no tanto a conservadores y liberales, porque, y esa es la segunda cosa que yo cuento en el libro, porque en realidad utilizamos el término liberales y conservadores, pero que esos términos fueron construidos para definir un conflicto de tipo político-ideológico. Para el conflicto identitario ni siquiera tenemos términos para definirlos. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Que hubo liberales que en el conflicto ideológico fueron liberales, pero que en el conflicto identitario se situaron del lado de los conservadores. El caso, yo cuento en el libro, el caso de Mora, que es casi el creador del liberalismo mexicano, desde el punto de vista identitario, lo que Mora piensa sobre lo que es México es el discurso conservador. Ahora, si te parece, porque yo creo que para los que nos están oyendo y para que no suene tanto tan abstracto, ¿en qué consiste ese discurso liberal y ese discurso conservador? Consisten fundamentalmente en dos formas alternativas e incompatibles de narrar la historia de México. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir aquí, una nación es solo la fe en un relato. Somos aquello que nos contamos que somos. ¿Qué es lo que cuentan esos llamados liberales, que son el discurso hegemónico, el que va a acabar triunfando y que tiene además una fecha, que es la derrota de Maximiliano en 1867? Lo que cuentan, que es fundamentalmente lo que yo analizo en el libro, porque me interesa el discurso de los ganadores, o sea, de los que construyen el Estado-Nación mexicano. Lo que cuentan es la historia de México como
en el libro supongo que vas a volver sobre ello más adelante, como un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. México existía en la época prehispánica, es una nación que nació en la época prehispánica, muere con la conquista y resucita con la independencia. Eso es lo que yo llamo el ciclo de nacimiento, muerte y resurrección del relato liberal. Frente a este y otro relato, que sería el relato de los conservadores, ya digo, de los conservadores que no necesariamente son conservadores, que lo que dicen es justamente lo contrario. Y la metáfora, y otra vez estamos hablando de metáforas, la metáfora es completamente distinta. Lo que ellos dicen es México nace con la conquista. México nace con la conquista. Se desarrolla a lo largo del periodo virreinal y llega a la edad adulta con la independencia. Y entonces la metáfora que utilizan no es de nacimiento, muerte y resurrección, sino la del hijo que llegado a la edad adulta se emancipa de la casa paterna y sigue su vida independiente. Claro, esto son dos formas de entender México radicalmente distintas. La primera, la esencia de México está en el mundo prehispánico y en la segunda, la esencia de México está en el mundo hispánico. Estas dos formas de narrar lo que era México, triunfa una, que es la de los liberales y que es el México que actualmente todo mexicano educado por el Estado mexicano entiende como lo que es México, pero al ser un conflicto identitario sigue de alguna forma larvado. Cuando digo que sigue larvado, ¿qué quiero decir? Que hay una parte de los mexicanos que generación tras generación se vuelven a hacer la pregunta de qué es México y la pregunta es, bueno, igual los liberales no tenían tanta razón, ¿no? Y entonces, fundamentalmente, lo que tenemos es el relato hispánico. Claro, eso se explica por algo relativamente sencillo, porque el problema es que decir que México proviene del mundo prehispánico en un país cuyo idioma oficial es el español, que es el que habla la mayoría de la población, cuya religión es la religión católica, decir que viene del mundo prehispánico genera algunas tensiones, ¿no? Por eso posiblemente sea ese fantasma que transcurre en la historia de México y que llega hasta nuestros días. Efectivamente, tienes razón, llega hasta nuestros días. Llega a nuestros días y volviendo un poco a la idea que transmitías, que evidentemente estamos hablando de un conflicto identitario donde no todos los conservadores son de un lado y no todos los liberales son de un otro. En el libro explicas muy bien, y es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, es decir, cómo hay dos personajes que son básicos en la creación, o mejor dicho, en el reforzamiento de ese relato, vamos a decir, ese relato liberal, ese relato de nacimiento, muerte y resurrección, que son dos individuos que en el relato, digamos, oficial hoy se asocian al mundo conservador. Es el caso de Maximiliano, es decir, porque Maximiliano sí que tiene, por un lado, digamos, una cierta querencia por el mundo prehispánico e incluso también una querencia, es decir, por la figura histórica de Hidalgo, lo cual le genera problemas con con una parte de sus partidarios, y es el caso de Porfirio Díaz. Es decir, Porfirio Díaz al final, aunque lógicamente es un caudillo liberal, pero bueno, se asocia, digamos, a ese México, vamos a decir, conservador desde cierta óptica hoy en día, que al final es el que da forma definitiva a ese relato, al relato mayoritario y, digamos, le institucionaliza. Es decir, que son dos personajes que paradójicamente refuerzan un relato que hoy denominamos, o por lo menos se asocia con la idea de los liberales. Sí, lo que pasa es que yo ahí sí que distinguiría, son dos casos distintos, o sea, son dos casos radicalmente distintos. En el caso de Maximiliano, a mí lo que me interesaba sobre todo destacar en el libro es el papel de Maximiliano, la importancia de Maximiliano en la construcción del relato de nación mexicano, porque, bueno, para aquellos que nos estén oyendo que no sean mexicanos, Maximiliano es como el extranjero enemigo de México, ¿no? Es decir, o sea, es como alguien que no fuera parte de México. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el papel que jugó Maximiliano, el imperio de Maximiliano, en esa reconstrucción, pero digamos que más allá de esto, en Maximiliano, sobre todo lo que hay es una voluntad de consenso. Es decir, en última instancia, no es tanto, ya que te referías a ello,
zanjar el conflicto entre quién es el padre de la patria, Hidalgo o Iturbide, sino que la opción de Maximiliano es, bueno, los dos forman parte del padre de la patria, ¿no? Es decir, o sea, una especie de escalón intermedio. Y el otro caso, el caso de Porfirio Díaz, que yo creo que es más interesante, es decir, vamos, no porque sea más interesante Porfirio Díaz que Maximiliano, sino porque Porfirio Díaz es realmente el creador del Estado y la nación mexicana tal como la conocemos. Y ahí a mí lo que me parece es que, claro, una de las cosas que yo cuento en el libro es que en este relato liberal de nacimiento, muerte y resurrección, y además, como supongo que me lo vas a preguntar después, me adelanto a tu pregunta, explica en gran parte el título del libro de La Nación Doliente. Este relato liberal tiene un problema, que la resurrección nunca es definitiva. Y nunca es definitiva, ¿por qué? Porque siempre hay unos traidores que echan a perder la resurrección. Es decir, México resucita con la independencia, pero hay un traidor que es Iturbide y los conservadores que hacen que esa resurrección se quede a medias, y entonces tiene que haber una segunda resurrección, que es la resurrección de la guerra, de la reforma, en la cual triunfa la reforma y sobre todo triunfa un personaje central en este imaginario mexicano que es Benito Juárez. Pero hay también un traidor y tiene que haber un traidor que es Porfirio Díaz, y entonces Porfirio Díaz es el traidor, y entonces tiene que haber otra tercera resurrección, que es la Revolución Mexicana, que parece enmendar la plana, pero resulta que hay también otros traidores, o sea, y eso es una historia genial, porque en esa última tradición yo no había pensado cuando empecé a escribir el libro, sí cuando lo acabé, ¿no? Además me resultó muy gratificante porque me estaba dando la razón. Entonces aparece una cuarta resurrección porque los neoliberales la revolución no consigue lo que tiene, entonces aparece la 4T, y la 4T, que es una denominación ya absolutamente precisa, que es la cuarta resurrección de México. Se supone que esta va a ser la definitiva, ¿no? Es decir, y ya con esta llegamos a la gloria de los cielos. Ahora, ¿la realidad histórica cuál es? La realidad histórica es que en realidad Porfirio Díaz es el heredero legítimo de los ganadores de las guerras de reforma y del imperio, y en ese sentido entra dentro de la nómina de padres de la patria lo mismo que Benito Juárez. Es más, si Porfirio Díaz hubiese abandonado el poder en 1900, formaría parte del panteón sagrado de los héroes que nos dieron patria. Entonces, lo único que hizo mal Porfirio Díaz es que se empeñó en seguir gobernando, pero ahí yo no veo esa ruptura que tú planteas. Es decir, es un personaje central, el porfiriato, no Porfirio Díaz, el porfiriato, porque es en el porfiriato en el cual la generación de los vencedores de la guerra de reforma y de la guerra del imperio construyen el Estado y la nación mexicana. Y construyen el Estado y la nación mexicana, y me parece que este es un asunto realmente importante, porque crean los mitos fundacionales del Estado-nación. Es decir, después de la derrota de Maximiliano y de los gobiernos de la República Restaurada y del Porfiriato, en México nadie puede defender un sistema político, y aquí estamos hablando de Estado, que no sea una república federal. Después, en la práctica, el Estado puede ser más centralista que ninguno de los estados que yo conozco, pero nadie puede cuestionar el federalismo como base del funcionamiento, y nadie puede cuestionar el que la nación mexicana nació en la época prehispánica. Y esto es obra del porfiriato. Esto es obra del porfiriato. Pero insisto, no es obra del porfiriato. Es obra de la generación de los que ganaron las guerras de reforma y del imperio, de los cuales está Porfirio Díaz, pero está también Benito Juárez. Es decir, esa idea de que Porfirio Díaz fue el traidor a la revolución liberal y a la reforma, es una construcción nacionalista del Estado mexicano, pero es la continuidad lógica. Sí, totalmente. Por cierto, lo mismo que el régimen priista es la continuación lógica de la Revolución Mexicana. Es decir, el priismo no cae del cielo, viene de la revolución. Totalmente. Y es algo que, es decir, todo ese papel de construcción a lo largo del siglo XIX es algo que explicas magníficamente en el libro. Lo explicas a través de cómo se plasma en imágenes, concretamente en cuadros, digamos, porque es la manera, digamos, en la cual en el siglo XIX se podía transmitir visualmente ciertos mensajes de cara a las élites, lo cual
por otro lado, es algo que está presente en toda tu trayectoria, desde tu tesis doctoral, es decir, justamente ya planteaste la cuestión de las imágenes y previamente habíamos empezado la conversación planteando el libro como una continuación de Elegía Criolla, es decir, en Elegía Criolla tú lo que planteas es que, bueno, haces una redefinición de lo que fueron, de lo que llamamos las guerras de independencia, que en realidad fueron guerras civiles, pero también hay otro libro, es decir, que a mí me parece que va muy en consonancia con este de México, que es este que dedicaste a España. Es decir, aquí también haces un ejercicio similar en España Imaginada, que es hablar de cómo se construye el relato de nación español a través justamente de las imágenes. ¿Tú piensas que ahora mismo, es decir, en el siglo XX, bueno, ya en el siglo XXI en el cual estamos, esas imágenes podrían ser sustituidas por otros medios como puede ser la televisión, el cine, etcétera? Y si es así, es decir, ¿se sigue construyendo el mismo relato o podemos decir que hay variaciones en el No, caso de México? es que me haces unas preguntas que me obligas a hablar mucho, con lo cual la entrevista se vuelve un poco tediosa, pero creo que planteas temas claves. Necesito explicarlos con un poco de detalle. Eh, la primera pregunta es ¿por qué las imágenes? ¿Por qué en parte de mis investigaciones he utilizado las imágenes? Y en concreto, porque he utilizado un tipo de imágenes muy determinado, que es la pintura de historia oficial decimonónica como elemento de vertebración de los estados. Los motivos son varios. Uno, el peso de las imágenes y el impacto de las imágenes como elemento emotivo. Y fundamentalmente las naciones, a diferencia de los estados, no se construyen con leyes, las naciones se construyen con mitos colectivos que la comunidad asume como mitos propios. Y ahí el papel de las imágenes es fundamental. En el caso de la pintura de historia, vinculado además que lo que está representando la pintura de historia es un relato sobre el pasado, un relato sobre el pasado de la comunidad, de cada una de las comunidades nacionales y, insisto, una nación es la fe en un relato. Pero vinculado a esto, ¿por qué la pintura de historia? Porque eso que yo he hecho con la pintura, con la pintura se podría hacer con la novela, con el teatro, con la literatura. En el siglo XIX las novelas históricas están contando exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que, y eso no es una idea mía, esa es una idea tan vieja como que ya Ortega y Gasset en uno de sus escritos habla del Estado ese truchimán de naciones. Es decir, a pesar de lo que creen los nacionalistas, no es que las naciones construyan estados, es que los estados construyen naciones. Los estados construyen naciones porque en el mundo contemporáneo sin nación no hay legitimidad, no hay estado legítimo posible, no hay poder político legítimo posible. Entonces, en este proceso los estados del siglo XIX necesitaron construirse naciones a su medida. ¿Cuál es la ventaja de la pintura de historia frente a otros medios de expresión que yo podría haber utilizado, como ya he dicho, la novela histórica, por ejemplo? Tanto en el caso de México como en el caso de España hay una enorme cantidad de novelas históricas escritas en el siglo XIX, mejores o peores, lo mismo que la pintura de historia. La ventaja es que la pintura de historia fue un género controlado por el Estado. Es la versión más oficial de la historia oficial, es decir, aquello que el Estado quiso construir, porque los cuadros de historia, entre las cosas por su tamaño, estamos hablando de cuadros de 3 metros por 5 metros o cosas por el estilo, solo podían ser comprados por el Estado y por lo tanto solo tenían un comprador posible que era el Estado. Entonces, esa es la ventaja de la pintura de historia en el siglo XIX. Entonces, y ya paso a la pregunta que tú me planteabas. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Hombre, yo creo que pasa en el siglo XXI algo, lo de las naciones es como la bicicleta, es decir, uno la sigue construyendo o se cae. Uno la sigue construyendo o se cae. Entonces, los estados siguen construyendo nación en el siglo XIX, pero obviamente no a través de la pintura de historia, que ha desaparecido, es decir, no existe como género pictórico prácticamente. Y eso sería interesante además ver, desaparece a principios del siglo XX coincidiendo con la aparición del cine, porque yo creo que en el siglo XX la gran generadora de imaginario sobre historia, sobre el pasado de la nación, es el cine, no la pintura. Y hay un ejemplo paradigmático que supongo que todo el mundo sabe, aunque no sepa que lo sabe. Es decir,
todo lo que nosotros sabemos de la historia de Estados Unidos y cómo se construye la historia de Estados Unidos nos la cuentan las películas de vaqueros. Lo que nos están contando las películas de vaqueros es la gran epopeya de construcción de la nación norteamericana. Eso es lo que están contando las películas de vaqueros. Y eso sigue hasta nuestros días en imágenes que lo que ocurre, como pueden ser las series de televisión, las series de Netflix, etcétera, etcétera. Es decir, lo que va cambiando es el medio, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Posiblemente con una diferencia fundamental, es que ahora el control del Estado es menos claro. Es decir, las series de Netflix no las produce el Estado, ni el español, ni el inglés, ni el mexicano. Es decir, pero se sigue generando identidad a través de las imágenes. Sí, eso es un aspecto clave y creo que está presente en toda tu obra. Hablas, bueno, en el libro, y acabas de hacerlo, de la idea de que las naciones, concretamente en el libro, dices taxativamente, solo es la fe en un relato. Es decir, no es ni siquiera principalmente, es decir, es la fe en un relato compartido. En el caso de México parece que el relato ha tenido bastante éxito. Y además teniendo en cuenta, tal y como cuentas en el libro, que partía con unas desventajas evidentes. Es decir, estamos hablando de un territorio muy plural, de un territorio muy amplio, y además haces referencia a una idea que me ha parecido muy interesante, que planteas en un momento en el libro, que todas las sociedades hispanoamericanas, estas futuras naciones-estado, estamos hablando en realidad de las primeras sociedades multirraciales, es decir, propiamente de la historia, lo cual es una complejidad añadida. Es decir, ¿a qué se debe que hayan tenido tanto éxito? Es decir, partiendo de de un punto de partida tan complejo, es decir, por ejemplo, en el caso de México, sin duda, el proceso de construcción nacional ha sido totalmente exitoso. ¿Por qué? Es decir, o cuál es la razón que piensas que es fundamental para que haya sido tan exitosa hasta el día de hoy? No, esa es una pregunta para la cual yo no tengo respuesta. Es un problema que me planteo de forma evidente, primero porque hay un asunto que yo creo que es importante, que son las primeras sociedades multirraciales de la historia, lo cual plantea un problema de construcción de identidad nacional, porque no olvidemos que en la nación hay siempre un componente genealógico, ¿no? De antepasados comunes, por decirlo de alguna forma. Claro, hablar de antepasados comunes en una sociedad multirracial es siempre enormemente complicado. Ahora, cuando lo otro que estás diciendo es incuestionable, es decir, el éxito de México en el proceso de construcción del Estado de la Nación es indiscutible. Es indiscutible. A pesar de los malos puntos de partida, y cuando hablo de malos puntos de partida, hablo de una sociedad fracturada desde el punto de vista étnico, una sociedad fracturada desde el punto de vista cultural, y una sociedad fracturada desde el punto de vista del relato sobre los orígenes de cada uno de los grupos que las componían, y un territorio inmenso, mal comunicado, etc. Y con eso se logra construir una identidad nacional. No tengo una explicación, es decir, o sea, la verdad es que yo no tengo una explicación, pero sí una constatación. Y espero que no suene demasiado simplista lo que voy a decir. Si uno compara lo que ocurrió en los territorios americanos de la monarquía católica y lo que ocurrió en los territorios europeos de la monarquía católica, que en el momento de la fractura o de la crisis imperial se reducen a lo que hoy conocemos como España, nos encontramos con lo siguiente. España ha tenido yo creo que claro éxito, del cual los españoles no son conscientes, en su proceso de construcción del Estado. El Estado español es un Estado aceptablemente eficiente, yo diría muy eficiente, es decir, es capaz de prestar servicios a los ciudadanos, garantizar la seguridad de los ciudadanos, es decir, es un Estado con una enorme eficiencia. Sin embargo, su fracaso a la hora de construir la nación es menor de lo que se tiende a pensar, porque sí que hubo un proceso de construcción nacional. Yo en otro de mis libros, en el 3 de julio de 1898, planteo que en realidad
el Estado español tiene éxito en construir la nación hasta la crisis de Cuba, que la crisis del 98 es absolutamente dramática para el proceso de construcción nacional español, pero digamos que tiene éxito. En América es lo contrario, es decir, en el caso mexicano, el Estado mexicano es casi un estado cuasi fallido, es un Estado que no es capaz de garantizar derechos tan fundamentales como el derecho a la vida de sus ciudadanos. Hoy que estamos hablando aquí tú y yo, en México se han producido aproximadamente 60 asesinatos que no se van a resolver y que nadie va a resolver y que nadie va a buscar ni responsables. Y así día tras día. Es decir, que eso yo creo que es una prueba del fracaso del Estado mexicano. Sin embargo, ha tenido éxito en la construcción de la nación. Creo que es muy llamativo, es decir, cuando alguien conoce México por primera vez, le resulta extraordinariamente llamativo, por lo menos siendo español, como es mi caso, la fuerte identidad nacional que hay en todos los ámbitos sociales, es decir, en todo el territorio, y cómo, por ejemplo, símbolos como la nación o como la bandera son extraordinariamente respetados a lo largo de todo el territorio de una manera que aquí, por ejemplo, en España sería bastante extraña. Otra de las cuestiones que planteas a lo largo del libro, es decir, es el papel de unas élites, es decir, porque estamos hablando de pintura de historia, de una pintura de historia que también tiene un reflejo, digamos, no solamente en los cuadros que compra el Estado, sino también en los cuadros que compran esas élites privadas. Lo mismo sucede en España, pero una vez que digamos, esas planteas en algunos momentos a lo largo del libro como una especie de diferencia entre lo que puede ser el discurso propio del Estado y cierto discurso de las élites, digamos, a través de los cuadros que compran. Por ejemplo, en el caso del papel de la religión católica, es decir, parece que uno de los elementos identitarios que sigue siendo, evidentemente, en el siglo XIX en México es el papel de la religión católica, pero tiene una mayor presencia en esos cuadros, digamos, que compran las élites privadas que en aquellos cuadros que tienen, digamos, que son comprados o encargados por parte del Estado. No, hay dos cosas en lo que estás planteando. Una, lo que yo planteo, me parece que es algo que descubrí en mi investigación, es que el discurso que plantea la pintura de historia, que fundamentalmente es una pintura al servicio del Estado y comprada por el Estado, no necesariamente es coincidente con el discurso que plantean otros medios de expresión artística, como es, por ejemplo, la pintura de paisaje. Y ahí me parece, porque la pintura de paisaje, a diferencia de la pintura de historia, sí tiene compradores privados y que son comprados por las élites privadas. Entonces, es muy sorprendente, por ejemplo, el caso de Velasco, que es el gran pintor de paisaje mexicano del siglo XIX. Resulta que cuando él pinta una pintura con un componente identitario, el paisaje también tiene un componente identitario, pensemos en la generación del 98 española, ¿no? Es decir, Castilla se convierte en el símbolo de España y el paisaje de Castilla, en realidad ni siquiera el paisaje de Castilla, el paisaje de las llanuras del Valle del Duero se convierte en símbolo de Castilla. Entonces, Velasco hace lo mismo, pero cuando nos encontramos, hay una pintura de paisaje que tiene un cierto componente histórico, que son los paisajes arquitectónicos, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, Velasco no pinta las ruinas prehispánicas, o realmente pinta muy pocas ruinas prehispánicas. Hay dos cuadros sobre las ruinas de Teotihuacán. Lo que pinta fundamentalmente son los conventos, los palacios de la época virreinal. Entonces, ahí sí que hay una especie de separación entre lo que están comprando las élites por un lado y lo que está comprando el Estado por otro. Es decir, que yo ahí entiendo que hay una cierta divergencia entre el discurso de las élites y el discurso del Estado. Y hay un caso al que hago muy poca referencia, pero que es un caso interesante, que es el revival neocatólico que se produce en México a finales del siglo XIX y el discurso de la Iglesia. Y ahí planteo en concreto el programa iconográfico que se desarrolla en torno al santuario de la Virgen de Guadalupe. Hay una cosa muy interesante, o hay dos cosas muy interesantes que además
bueno, dedico una parte de un capítulo porque me parece que es un tema que hay que tratar con mucho más cuidado del que se ha tratado, que es la ausencia de la Virgen de Guadalupe en la pintura de historia mexicana del siglo XIX, que es casi absoluta, lo cual pone en cuestión eso que tantas veces se ha repetido del papel de la Virgen de Guadalupe en la construcción del nacionalismo mexicano. Pero, sin embargo, frente a eso hay un discurso de la Iglesia que sí que pone en el centro a la Virgen de Guadalupe y sí que es un discurso un tanto, no sé si contrario al Estado, pero sí al margen del Estado. Entonces, ahí es donde se producen esos dos aspectos, es donde se produce esa especie de divergencia. Es decir, el discurso del Estado no es necesariamente el discurso de sus élites. Lo que las élites están comprando es mucho más el discurso conservador que el discurso del Estado, lo cual nos lleva a un problema muy interesante desde el punto de vista del historiador, no sé si de que nos están oyendo, que es que no necesariamente el Estado, como durante mucho tiempo se empeñó en contar la historiografía marxista, es el representante de las élites. El Estado puede mantener un discurso distinto y contrario al de las élites económicas. Sí, es algo que al leer el libro me llamó mucho la atención y además creo que lo explicas muy bien y sí, desde luego es algo que llama muchísimo, o por lo menos a mí me ha llamado como lector muchísimo la atención. Haces referencia, bueno, al papel, digamos, del Estado en la creación de la nación y la necesidad, digamos, de un relato, es decir, la idea de que la nación es sobre todo, de hecho, la fe en un relato. Se me ocurre pensar qué sucede cuando el Estado deja de ser generador de un relato. En esto estoy pensando ahora mismo en España, es decir, no es el caso desde luego de México, donde actualmente el Estado mexicano sigue teniendo una presencia muy importante, digamos, en esa generación de relato, pero en el caso de España no es así. Es decir, de hecho hay un artículo tuyo que a mí me parece uno de los mejores textos que has publicado, que se llama Un proyecto para España, que publicaste en el País, concretamente en el 2014, donde justamente planteabas cómo lo que ha sido, digamos, el Estado español desde la llegada de la democracia, es decir, a partir de 1975, muerte de Franco, 1978, la Constitución y la creación del Estado autonómico, ese desarrollo del Estado autonómico, digamos, ha hecho que el Estado-Nación España deje de, digamos, defender un relato nacional único, ¿no? Y haya dado paso a unos relatos fragmentarios en las diferentes comunidades autónomas. Es decir, ¿cómo ves ese proceso? Es decir, ¿crees que ese proceso estamos digamos, es irreversible? Porque la verdad es que el Estado, la idea de nación española, sí que es verdad que está contestada dentro de España, sobre todo desde determinados territorios, pero sigue teniendo vigencia. Es decir, parece que el Estado se ha ausentado, pero el relato sigue funcionando. Sí, bueno, creo que al final siempre, sobre todo siempre que me entrevistan en España, acabo hablando no del libro, sino de política, no como historiador, sino como politólogo, que bueno, en algún momento lo fui, pero queda lejos de mis preocupaciones. A ver, pero no estoy intentando evitar responderte. Me parece que es una pregunta pertinente y te la voy a intentar responder. Yo creo lo que planteaba en ese artículo, que por cierto, no sé si en estos momentos en el país me lo publicarían, lo que planteaba en ese artículo es que las élites españolas, y otra vez estamos hablando de élites, que hicieron la transición, estaban muy obsesionados por el problema del Estado, pero muy poco por el problema de la nación. Muy poco por el problema de la nación. O yo diría que nada por el problema de la nación. Es decir, la nación era algo que lo daban como por hecho, ¿no? Cuando no tenían un cierto complejo con respecto a ella. Entonces, tuvieron una voluntad, y yo soy de los que creo que la transición en general es un momento brillante de la historia de nuestro país. Estaban muy preocupadas por democratizar el Estado y el aparato del Estado, y yo creo que eso lo consiguieron, pero abandonaron cualquier proyecto del proceso de construcción nacional porque la daban por supuesto. Esto en sí no tenía por qué haber sido dramático. Lo que ocurre es que se encontró con un momento, esto es casi como una ley física, ¿no?
en las sociedades contemporáneas, no sé en las sociedades de dentro de 2 siglos y sí sé en las sociedades de 3 siglos, donde no hay una nación aparece otra. Entonces, cuando el Estado abandona el proyecto de construcción de nación, y no, porque cuando uno dice estas cosas parece que está hablando de asuntos ideológicos, pero pensemos en una cosa muy sencilla. ¿Qué es lo que hace la Constitución del año 78? Lo que hace la Constitución del año 78 es todos los elementos de construcción identitaria, como son la educación, los museos, la política cultural, pasa a ser competencia de las comunidades autónomas. Unas comunidades autónomas que en muchos casos, si no en todos, eso habría que planteárselo, no solo no renuncian a un proceso de construcción nacional, sino que se afianzan en un proceso de construcción nacional alternativo al proceso de construcción español. Eso tiene sobre todo dos casos particularmente dramáticos, que son el caso de Cataluña y el caso del País Vasco. ¿Qué ocurre cuando el Estado abandona el proyecto de construcción nacional y se encuentra con proyectos de construcción alternativos? Hay una frase que se le atribuye a Cánovas del Castillo, yo nunca sé si ha sido de Cánovas del Castillo o no, pues son esas frases célebres, cuando se estaba discutiendo la Constitución de la Restauración, la Constitución del año 76, la Constitución de acabada la vuelta de Alfonso XII, que se estaba discutiendo el primer capítulo, que era ¿quiénes son españoles?, ¿no? El título primero. Y entonces Cánovas del Castillo parece que en un comentario así jocoso al lado dice, bueno, es español el que no puede ser otra cosa. Claro, en realidad lo que ocurre a partir de la Constitución del año 78 es que solo acaban siendo españoles aquellos que no pueden ser otra cosa. Y otra cosa, hay muchísimas cosas que ser. Uno puede ser vasco, catalán y hasta berciano, si me apuran. Yo no sé por qué no ha aparecido un partido nacionalista independentista del Bierzo que afirma que desde luego existe una nación del Bierzo que es diferente del resto de la península y además le declara la guerra a Galicia, ¿no? Porque son los que tienen más al lado, ¿no? Entonces, claro, sí hay proyectos de construcción nacional alternativos al español. Esto, desde mi punto de vista, puede llevar a un proceso de destrucción del Estado-nación español tal como hoy lo conocemos. No sé si puede ser o no puede ser, pero en todo caso resulta inquietante pensar qué ocurre cuando un Estado abandona todo proceso y todo proyecto de construcción nacional y lo deja en manos de comunidades autónomas que tienen proyectos alternativos. Y en el caso de México, es decir, porque planteas, y me parece una idea muy interesante, es decir, al inicio del libro planteas ese ciclo de nacimiento, muerte, resurrección, es decir, una resurrección que permanentemente es, digamos, es malograda por traidores de turno, y dentro de ese proceso de resurrección metes el proceso actual, es decir, como has hecho referencia hace un momento, la 4T, esperando que sea digamos, el definitivo. ¿Hay posibilidades o tú ves posibilidades, es decir, como observador y estudioso del relato de nación mexicano durante tanto tiempo, hay posibilidades, digamos, que este relato que ahora mismo es hegemónico pueda ser discutido en el futuro? Es decir, pueda darse un proceso, digamos, de reversión de ese relato de nación en favor de un relato de nación digamos, más parecido a ese que denominamos o asociamos con los conservadores. Estoy pensando, por ejemplo, cuando se produjo la conmemoración del bicentenario de la independencia de México, que sí que fue un momento en el cual sí que parecía que podía ir en ese sentido. Ahora parece que va en un sentido totalmente contrario, pero no sé cuál es tu percepción o tu opinión sobre el asunto. No, mira, supongo que es una cosa que ya me has oído decir más veces. Yo creo que uno de los problemas que tenemos los historiadores es que somos maravillosos profetas del pasado, pero no los profetas del futuro, ¿no? Es decir, entonces cuando nos preguntan qué va a pasar en el futuro siempre nos equivocamos, ¿no? Ahora, fuera de esta broma de historiador, yo creo que hay una cosa que es muy importante entenderla. Los relatos de nación, una vez que se construyen, una vez que se fosilizan como tales relatos, es muy difícil cambiarlos. Entonces, yo creo que
si el relato de nación mexicano tal como hoy lo entendemos llegase a desaparecer, lo que desaparecería es la nación mexicana tal como hoy la entendemos. Lo más sorprendente en este relato es su vigencia a lo largo del tiempo. En realidad, te pongo un ejemplo que además yo creo que resume perfectamente lo que hemos contado anteriormente. La Revolución Mexicana, la Revolución de 1910, tiene un enemigo fundamental, que es el porfiriato y lo que representaba el porfiriato. Sin embargo, asumió en bloque todo lo que era el relato de nación del liberalismo mexicano del siglo XIX. Es decir, para seguir hablando de imágenes, lo que cuenta Rivera en los muros del Palacio Nacional es exactamente lo mismo que habían contado los pintores del siglo XIX al servicio de Porfirio Díaz. Exactamente el mismo relato. Y el relato de la 4T, el del gobierno actual mexicano, es exactamente el mismo relato que el de los liberales mexicanos del siglo XIX. No ha cambiado ni un ápice. Así es. Pues no puedo evitar preguntarte por la cuestión de la relación entre España y México, es decir, con la cuestión del perdón, porque evidentemente dentro de este relato hay, digamos, un enemigo externo y ese enemigo externo normalmente suele ser la idea de España y los españoles. ¿Cómo crees que puede... ¿Cómo crees que puede evolucionar, digamos, digamos, ahora mismo encontronazo diplomático, petición de disculpas, etcétera? Mira, para los que estén oyendo y tengan interés en lo que opino respecto a esto, acabo de publicar un artículo en Letras Libres, una revista, bueno, iba a decir mexicana, pero se edita a la vez en España y en México. Tiene dos ediciones, una en España y en México, en que analizo esta situación. Yo básicamente lo resumiría en lo siguiente, es decir, el problema nunca no es con España, es un problema interno mexicano, es decir, el problema es con el pasado español de México. Es un conflicto que se remonta al momento de la independencia, que no tiene solución, porque es un conflicto, ya digo, interno y en el cual España simplemente es el convidado de piedra de un proceso interno. Y en ese conflicto, al ser un conflicto identitario, tiene una enorme capacidad de polarización, como todos los conflictos identitarios y como todos sabemos con respecto a los conflictos identitarios, y entonces se va a reproducir siempre que haya polarización interna en México. Es decir, no ha habido momento de tensión política en México, desde las guerras de reforma hasta la revolución, hasta la 4T, en que no haya habido un problema con España y el problema con España surja dentro de la sociedad mexicana. Supongo que la pregunta que en el fondo subyace en lo que me estás haciendo es ¿y qué puede hacer España frente a esto? España frente a esto no puede hacer nada. Es decir, es un problema interno mexicano. Pues muchísimas gracias, Tomás, por haber aceptado participar en este ciclo de Utraque Unum. Recomendar nuevamente el libro México, la nación doliente. Bueno, en el caso de México, como bien indicaba Tomás, la edición es diferente. Y bueno, señalar simplemente que aparte de que en el caso de la que conozco, que es la edición española, está muy, muy, muy bien editada. Además, como parte de la pasión que tienes por divulgar, me ha parecido muy llamativo que aparte de los cuadros que se vienen recogidos en unas láminas interiores, como suele ser habitual, también has incorporado, no sé si se puede ver, una serie de códigos QR, de tal manera que te permite acceder a mayor información y a más pinturas. Es decir, es un libro extraordinariamente complejo. Tomás, muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, platicar contigo y compartir un poco de lo mucho que sabes. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Chema. Solo para los oyentes mexicanos, el libro en México está editado por el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la editorial Grano de Sal, y en el caso de México, de España, está publicado por Prensas Universitarias de Zaragoza. Muchísimas gracias, Tomás, y bueno, a comprar el libro, desde luego. Gracias. Gracias, un abrazo.